Hola iglesia, ¿cómo están? Bendecidos, ¿amén? Bendecidos y para bendecir. Bueno, yo quiero que antes de que arranquemos nos podamos poner un momentico en pie. Vamos a hacer nuestra acostumbrada oración. Le explico para las personas que por ahí no la conocen. Van a repetir después de mí, pero van a hablar para ustedes. Yo voy a hablar también para ustedes, pero les voy a decir que el Señor te bendiga y ustedes van a decir que el Señor me bendiga. Amén. Vamos a hacerlo. Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Ahora todos juntos decimos: Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Chur. Quédate con nosotros. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bueno, también quiero pedirles que me acompañen en una pequeña oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, recibiendo tu palabra, Señor. Te pido, quita toda distracción, todo lo que quiere venir a matar, robar o destruir, todo lo que quiere venir a ocupar nuestra mente y a robar lo que tú quieres hacer. Desarráigalo de nuestra vida, Señor. Hoy llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y te pedimos, Señor, quédate con nosotros. Habla a cada uno de nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Señor, iglesia, hoy tengo nuevamente el privilegio de predicar, estar aquí. No sé cuántos recuerdan la primera vez que el Señor me permitió predicar. Fue un día muy especial, no porque yo estaba predicando, sino porque fue el primer servicio que hicimos en la primera sede de Peniel Church. Y digo que es la primera porque sé que el Señor pronto nos va a permitir abrir muchas más en todo el territorio de Cali, del Valle y de Colombia. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? En aquel momento el Señor me permitió hablar de un tema que se llamaba Llenando la sed de Jesús. Es un tema que estaba basado en el libro de Juan 4, que cuenta la historia de Jesús y la mujer samaritana. Es una historia muy interesante que es muy utilizada para enseñarnos que Jesús puede darnos esa agua que salta para vida eterna. Pero en ese momento teníamos el detalle de identificar algo que muchas veces se pasa por alto, y es el hecho de que Jesús inicia la conversación con esta mujer pidiéndole agua. Le dice: dame de beber. Ahora, si leemos toda la historia, nos damos cuenta de que al final nadie le dio agua. Pero en los versículos 30, 32 más o menos, se identifica que los discípulos intentan hacerle comer, pero él dice que él hace como que ya está lleno, porque se llena así cuando se hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces eso nos lleva a entender de que Jesús no sacia su sed con agua, o con gaseosa, o con lo que sea. Jesús sacia su sed con 3 puntos que ese día teníamos la oportunidad de estudiarlos. El primero era con nosotros. Es muy común en la actualidad escuchar cristianos que dicen que Dios o que Jesús es importante en sus vidas. Hay algunos otros que dicen que Jesús es muy importante. Y la realidad es que eso es una gran contradicción. Porque cuando decimos que somos cristianos, es porque Jesús es lo más importante. Voy a volver a repetir porque parece ser que no lo escuchaste. Cuando decimos que somos cristianos, es porque Jesús es lo más importante. El Evangelio consiste en Cristo en mi casa, Cristo en mi trabajo, Cristo en mi área personal, Cristo en mi familia, Cristo en mis relaciones personales. Cristo es el centro de todo lo que somos. Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Por lo tanto, no debe ser solamente alguien importante, debe ser lo más
importante. Lo segundo que veíamos en aquel momento era que Jesús sacia su sed con nuestra adoración. En Isaías 43:7, la parte B dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nosotros nacimos para adorar. La ciencia y el ser humano ha intentado por muchos años descubrir cuál es el propósito del hombre. Y la realidad es que este versículo lo describe muy bien. Nosotros somos adoradores. La palabra adoración es una de las palabras más confusas en el ámbito cristiano. Muchas veces creemos que adoración consiste en un tiempo específico como el que acabamos de vivir, donde cantamos, danzamos. Y adoradores se refiere a un grupo específico de personas. Muchas veces decimos adoradores Jamie, que da danza, que canta, adoradores Tatiana. Y no, adoradores somos todos. Todos nacimos para adorar. Ese es el propósito de nuestra existencia, la adoración. Todo lo que hacemos, adora. Todo lo que hacemos adoras. Tú adoras cuando vienes a la iglesia, tú adoras cuando oras, tú adoras cuando haces un bien a la comunidad, tú adoras cuando no vienes a la iglesia, tú adoras cuando mientes, tú adoras cuando cometes cualquier tipo de pecado. La diferencia entre lo que haces en adoración para Dios y lo que haces para otras cosas es ¿qué cosas haces bajo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que vengas a la iglesia, por eso esa adoración va a Dios. Pero las cosas que no haces bajo esa voluntad adoran otras cosas. Y esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. Todo lo que haces en el día, adora. Tu adoración se expresa desde el momento en que te levantas. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo? Eso es adoración. Si lo haces de buena manera, estás adorando a Dios. Si lo haces de mala manera, no estás adorando a Dios. Estás adorando otras cosas. Es por eso que Dios se molestaba mucho con la idolatría. Porque la idolatría es un tipo de adoración que lleva al pueblo y a la iglesia a pervertirse, y a dañar su propósito. Le roba eso que Dios formó en nosotros especialmente. Si leemos la Biblia, sabemos que la adoración estaba a cargo de un ángel que cayó. Y a partir de ese momento Dios tomó la decisión de formarnos a nosotros. Ese es nuestro propósito. Por lo tanto, cuidemos muy bien qué hacemos en el día. Evaluemos cada una de nuestras acciones para que podamos saber si lo que estamos haciendo adora o no a Dios, si estamos cumpliendo el verdadero propósito por el cual fuimos creados. Lo tercero que veíamos en aquel momento era que el Señor Jesús se sacia su sed a través de nuestro servicio. En aquel momento hablábamos un poco acerca del contexto de la mujer en esa época y especialmente de la mujer samaritana. Analizábamos un poco el por qué ella iba a mediodía a recoger el agua. Eso no es algo muy normal. Que una mujer vaya a recoger el agua sola al mediodía no era algo normal, no era algo cotidiano. Las mujeres solían ir o en la mañana o al finalizar la tarde, porque al mediodía el sol era demasiado y no solían ir solas, solían ir acompañadas. Las distancias eran muy largas y podía pasar cualquier cosa. Entonces era mejor si iban juntas a ir separadas. Pero en este caso esta mujer iba sola y eso habla de su condición social. Esta mujer era repudiada, pero a esta mujer Dios utilizó. A mí me gusta creer que Jesús sabía que esta mujer iba sola y sabía que esta mujer podía saciar su sed. Por eso organizó todo para encontrarse con ella a mediodía. Y lo que hizo fue especial porque le cambió la vida. Dice la Biblia que ella dejó su cántaro. El dejar su cántaro es dejar esa identidad de repudio para abrazar la identidad que Cristo le daba. Y vemos
cómo esa identidad fue tan fuerte y tan poderosa que pudo ir ante aquellos que la repudiaban y predicarles el Evangelio, para que luego en Juan 4, versículo 42, digan: y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta mujer dejó su identidad de pecado, su identidad de repudiada, abrazó la de Cristo y fue capaz de ser convincente ante aquellos que tal vez la odiaban. Y eso habla de servicio. Nosotros debemos de dejar esa identidad que por muchos años hemos cargado y abrazar la de Cristo y salir a predicar. En 1 Corintios 9:16 dice: porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué glorificarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Esa es nuestro servicio, anunciar el Evangelio. Ahora es muy interesante ver cómo Pablo en esta carta compara la predicación del Evangelio con una necesidad. Cuando nosotros reflexionamos acerca de esto, tenemos que preguntarnos qué cosas realmente son necesarias en el mundo. Si pensamos que necesario es comer, nos vamos a dar cuenta de que no es así. David ahora lo decía: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comer no es necesario. De hecho, escuchaba una noticia de un hombre que pudo hacer un ayuno de 1 año, literalmente, 365 días. Claro, era un hombre que tenía una obesidad muy grande, pero logró hacer un ayuno de ese tiempo. Si hablamos de que necesidad también es tener un vestido, tener una casa, un lugar donde acostarnos a dormir, sabemos que todo eso no es así. De hecho, hace unas semanas la iglesia hacía una jornada de predicación del Evangelio y nos damos cuenta de que muchas personas no tienen ni siquiera qué comer o dónde dormir y sobreviven. Ahora entonces, si todas estas cosas realmente no son tan necesarias, ¿qué realmente es necesario para el ser humano? Lo único que, creo que hay muchas cosas, pero en este caso creo que lo necesario es respirar, porque si no respiramos, no vivimos. Yo recuerdo cuando era joven y iba a la piscina, jugábamos a ver quién aguantaba más debajo del agua. Y era como si el tiempo se detuviera. Uno bajaba con el reloj y eran segundos. Uno creía que había pasado 1 hora, pero no, 20 segundos. No podemos respirar más, no podemos dejar de respirar más de 30, 40. De hecho, los récords no pasan demasiado. No hay personas que duren muchas horas. Así compara Pablo la predicación del Evangelio. Como respirar. Es algo que necesitamos hacer. Nosotros necesitamos ir a predicar. Es impuesta necesidad. Ese era el tema que vimos aquella ocasión, con algunos otros elementos que el Señor me permitía agregarle el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema en esa misma línea que tiene por nombre discípulos de Cristo. ¿Cómo se llama? Discípulos de Cristo. Hace unas semanas, o varios meses más bien, tuve la oportunidad de subirme a un transporte de los de la plataforma, un Didi. Y recuerdo que me subí adelante porque iba con mi esposa y otras personas. Y tuve la oportunidad de ponerme a hablar con el conductor. Y él me preguntaba, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Porque nos veían súper cargados, con guitarra y todo. Y le dije, venimos de la iglesia, somos cristianos. Es algo primario. Siempre me preguntan, ¿quién eres?
Digo que soy cristiano, porque esa es mi identidad. Ahora, este hombre me replicaba y me decía, cristianos somos todos, porque yo también creo en Jesús. Y yo me quedaba pensando acerca de ese hecho y pensaba, ¿realmente es suficiente solamente con creer para decir que somos cristianos? Realmente no lo creo, porque cristiano simboliza ser discípulos de Jesús. Somos discípulos de Jesús cuando decimos que somos cristianos. Y un discípulo se caracteriza ¿por qué? Porque hace lo que su maestro, porque habla como su maestro, porque vive como su maestro y porque sigue y cumple el sueño de su maestro. Eso es lo que nos identifica como cristianos. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver algunos puntos que tal vez muchos de ustedes ya conocen, que hablan de nuestra fe y que hablan de nuestra identidad como cristianos. Vamos a profundizar. Es muy posible que muchos de ustedes ya conozcan estos puntos, o la mayoría, pero hoy vamos a profundizar un poco más acerca de ellos y vamos a ahondar en la importancia de que definamos nuestra identidad en Cristo y que sigamos estos principios que Jesús estableció. Amén. El primero de los puntos que vamos a ver el día de hoy es la oración. Es algo que tal vez todos ya lo conocemos. En Marcos capítulo 1, versículo 35 podemos leer lo siguiente. Marcos capítulo 1, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La oración es uno de los pilares fundamentales de nosotros como cristianos. Hay algo que me gustaba mucho porque dice que Jesús oraba temprano en la mañana. Esto me lleva a pensar de que si Jesús, siendo Dios, oraba, ¿quiénes somos nosotros para no orar? ¿Que acaso somos mejores que Jesús? Voy a volver a repetir, si Jesús oraba, ¿quiénes somos nosotros para no orar? La oración es ese fundamento que Dios puso en nosotros para poder estar animados, motivados, para poder hablar con Él. Muchas veces nos preocupamos más por agradar a otras personas que a Dios. Y hablamos y comentamos nuestra vida a cualquier persona cuando tenemos a Dios. Dios es nuestro mayor consejero. Dios es nuestro Padre. La oración nos permite ver al Padre. Hay algo que yo quiero hacer ahora que soy papá, y es que quiero formar en yeso a un bebé, un niño, un preadolescente y un hombre de oración. Quiero que él sea una persona de oración. Y entiendo de que no es suficiente con instruirlo en la oración. No es suficiente con decirle, vea, ore. O llevarlo. Tengo que orar. Me debe ver orar. Tengo que orar con Él. Así pasaba con Jesús. En Juan 5:19 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Aquí podemos ver algo muy interesante, es que Jesús veía al Padre. Ahora, dice también la Biblia que Jesús es hombre y Dios. La pregunta es, en ese momento, ¿cómo hacía para ver al Padre? A través de la oración. A través de la oración, Jesús se conectaba con su Padre Celestial, podía ver a su Señor, podía darse cuenta de que lo que Dios quería para él,
Jesús podía descubrir cuál era la voluntad de Dios a través de esos tiempos de oración. Podía imitar al Padre. Eso es lo que sucede con la oración. La oración también es un mandamiento. Dice Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. De hecho, creo que Brian lo enviaba esta semana en uno de los grupos. Y esto habla de honrar a Dios. Yo recuerdo cuando arranqué mi proceso de ser cristiano, tenía más o menos 13 años, estaba en una iglesia a las afueras de Cali y recuerdo que escuchaba al pastor por mucho tiempo decir: humíllense delante de Dios, humíllense. Y yo no entendía qué era eso. Y yo empecé a decirle: Señor, yo soy un bobo, Señor. Y yo imagino que el Espíritu Santo me miraba y decía: pregunte. Recuerdo que fui y pregunté: ¿qué significa humillarse? El pastor me decía: humillarse es hablar una verdad a gritos, y es que el Señor es todo. Sin Él no somos nada. Lo mismo pasa en la oración. Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios. Estamos reconociendo que Dios es nuestro todo. Estamos reconociendo que Dios es nuestra vida. Estamos reconociendo nuestra completa dependencia de Dios. Una persona que no ora es una persona orgullosa porque cree que no necesita de Dios. La oración nos permite honrar a Dios, reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Lo siguiente que también hace la oración es que nos acerca al Padre. ¿Nos acerca a dónde? Dice el Salmo 145:18. El Señor está cerca de quienes le invocan en verdad. El Señor está cerca de quienes le invocan en verdad. Eso es lo que hace la oración. La oración nos acerca al Padre. Y como dicen por ahí, el que se acerca a la miel, a algo se le pega. La oración es ese espacio donde nos podemos acercar a Dios y podemos hacer que Él venga a hacer su voluntad en nuestra vida. La oración es ese lugar donde Dios puede transformar nuestros pensamientos, renovar nuestro entendimiento. La oración es ese lugar donde Dios puede fortalecerse en nuestras debilidades. Es allí donde crecemos, donde avanzamos. Pero también la oración nos prepara para la venida de Cristo. Dice 1 de Pedro 4:7. El fin del mundo se acerca. ¿Cuántos sabemos que ya está cada vez más cerca? Estamos viendo los acontecimientos que están pasando en Israel. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Es necesario que estemos preparados. Dice la palabra que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Tenemos que estar despiertos, dispuestos para su llegada. La oración nos permite estar alertas. Amén. Yo recuerdo que cuando recibíamos este lugar, la pastora convocaba a varias personas por los grupos para que viniéramos, y tuve la oportunidad de venir y tuvimos un tiempo muy especial en este lugar de oración. Cantamos a capela, fue un momento muy bonito, y recuerdo muy bien que la hermana Carmen decía algo que me impresionaba. Fue algo que quise decirlo en la primera prédica y se me olvidó, y quedé como que, Dios mío, ¿cómo se me va a olvidar eso?
Porque ella decía algo que fue para mí súper crucial. Ella decía, el crecimiento de un cristiano está dado por la cantidad de tiempo que pasa de rodillas. Lo voy a volver a repetir porque el crecimiento de un cristiano está dado por la cantidad de tiempo que pasa de rodillas. De rodillas. Ahí está nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento está en pasar tiempo de rodillas con Dios, de pasar tiempo con Dios, de vivir una vida de oración, una vida de comunión con el Padre. Es ahí donde somos fortalecidos, es ahí donde somos animados, es ahí donde crecemos, es allí donde avanzamos en nuestra relación y en nuestra espiritualidad con Dios. El segundo punto que no debe faltar en un cristiano es la palabra de Dios. ¿La qué? La palabra de Dios. Hay todo un salmo, de hecho es el salmo más grande, creo que es el capítulo más grande de la Biblia, que habla solamente de la palabra. Yo creo que vayamos y miremos un par de versículos de este libro, de este capítulo. En Salmo 119, 103 al 104, dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Me gusta mucho como lo dice en una versión en inglés que se llama The Passion Translation. Traducida al español dice, cuán dulces son para mí tus vivas promesas, más dulces que la miel es tu luz de revelación, porque tu verdad es la fuente de mi entendimiento, no las falsedades de quienes no te conocen, las cuales desprecio. Es algo muy especial esto, porque habla de las vivas promesas de Dios. Eso es un claro ejemplo de lo que es la palabra, es viva. La palabra de Dios es esa carta de nuestro Padre Celestial que habla del pasado, que nos habla del presente y que nos prepara para el futuro en una sola carta. Es ese lugar donde podemos encontrar el consejo de Dios. Muchas veces como cristianos nos desesperamos intentando encontrar una experiencia sobrenatural, cuando la experiencia sobrenatural está aquí. La Biblia es ese lugar donde nos podemos deleitar. Este versículo podemos ver cómo David compara la Biblia con algo delicioso. Así es precisamente como debemos tomar la Biblia. Por ejemplo, en el versículo 16 del mismo capítulo 119 dice, me deleitaré en tus normas y no olvidaré tu palabra. O en el capítulo 111, en el versículo 111, tus decretos son mi tesoro, son deleite de mi corazón. La Biblia es algo delicioso. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos cómo leerlo. Y hoy vamos a ver algunos punticos específicos que nos van a permitir poder deleitarnos en la palabra, poder conocer la palabra y hacer de la palabra algo mucho mejor que una película de Marvel, algo mucho mejor que incluso Pasión de Gavilanes, algo mejor que cualquier otra cosa. Lo primero es tener disciplina. Para poder deleitarnos en la palabra tenemos que esforzarnos en leerla. Yo no sé cuántos hacen ejercicio, yo hacía, estoy intentando volver, pero una de las cosas que más a uno le cuesta es tener la disciplina. Pero después de que uno adquiere la disciplina, uno le gusta. Yo por mucho tiempo iba al gimnasio y mi esposa lo sabe. Me costaba faltar. Después me dolían los músculos, sí, pero me costaba. Cuando uno hace
el deber de tener la disciplina necesaria para leer todos los días la palabra empieza a ser algo necesario en tu vida. No puede faltar. Así que te invito a que tengas la disciplina de volver la Biblia algo deleitoso para ti. Lo segundo que podemos hacer para volver la palabra algo deleitoso es conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas a cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A mí me gusta nuevamente buscarlo en versiones en inglés, y nuevamente esta de Passion me gustó mucho porque dice: dejen de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea, sino sé transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar. Esto te permitirá discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. El conocer la voluntad de Dios nos permite entender lo mágico que es la palabra. ¿Por qué? Porque es como cuando una persona tiene una gran noticia y te cuenta una partecita. ¿Tú qué quieres? No, cuéntame más. Hábleme más. No me deje así, por favor. Eso es lo que podemos encontrar. Esa noticia completa a través de su palabra acerca de su voluntad para tu vida. Esa noticia total sobre lo que Dios quiere para ti. Dice el Salmo 119 en el versículo 68: tú eres bueno y solo haces el bien. Enséñame tus decretos. Tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo: enséñame a leer la palabra, enséñame a conocerla, enséñame a descubrir, revélame. Brian, esta semana teníamos la oportunidad de celebrar el cumpleaños de mi hijado y él decía: el Señor me reveló. Y eso es lo que pasa con la Biblia. Muchas veces leemos un versículo, lo hemos leído muchas veces, y de pronto llega una persona y te dice: en el libro tal, yo he pasado por ahí 50,000 veces y nunca había entendido eso. Eso es lo que pasa. La Biblia se revela a nosotros. Dice en el versículo 34 del mismo Salmo 119: dame entendimiento y obedeceré tu ley y la cumpliré con todo mi corazón. En el versículo 130 del mismo Salmo 119 dice: la enseñanza de tu palabra da luz, aunque aún el sencillo puede entenderlas. No hay necesidad de ser un experto. Muchas veces nos enfocamos en que es que yo todavía no tengo que hacer un estudio de teología. No, solamente léela. El Señor estará allí contigo. Escuchaba una historia de una persona que decía que la Biblia es el único libro donde su autor está leyendo contigo. Y es algo bien especial porque podemos preguntarle: Señor, ¿qué quieres decir aquí? Y esta partecita como que me cuesta, Señor, ayúdame. Aquí, ¿qué hiciste, Señor? ¿Cómo nos pides eso? Podemos tener esa relación con Dios de esa manera, a través de la palabra de Dios. Y lo tercero que puede hacer que la Biblia sea algo deleitoso es aprender a meditar en la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, versículo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado
junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Claramente no es suficiente con leer la palabra, hay que meditar en ella. No es suficiente con leerlo, ustedes pueden leer lo que quieran, pero hay que meditar. Un claro ejemplo de meditación es Brian. Brian medita en la palabra. Yo recuerdo, tengo una anécdota con él, hace mucho tiempo no sé, donde fuimos al río, y quienes hemos ido con Brian a Pance sabemos que a él le gusta el río. El hombre no sale, literalmente tiene que venir su esposa a decirle: salga, ya nos vamos. Y recuerdo en una ocasión estábamos en el río y ya todos los que habíamos ido nos salimos. Estábamos compartiendo un tiempo en la orilla, pero él estaba ya solo. Yo recuerdo que lo vi y dije: voy a acercarme y estar allá con él. Y entonces me le acerqué y le dije: bro, ¿qué haces? Me dice: aquí, manito, sentate como es él, ¿no? Sentate aquí al lado mío, deja que el agua te pegue en la espalda y medita en un versículo bíblico. Para mí fue como: ¡wow! En el río, ¡wow! Y es algo especial que tiene él. Yo creo que si analizamos los grupos de WhatsApp de la iglesia, no hay alguien que envíe más palabra. Él medita en la palabra. El meditar nos permite poder aplicar esa palabra a nuestra vida, poder recibir ese consejo de Dios y ser aplicado. Nos permite ser exhortados, nos permite ser renovados interiormente. Dice en el Salmo 119:33: enséñame, Señor, a seguir cada uno de tus decretos. Dice también en el Salmo 119:27: ayúdame a entender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillas. Nosotros debemos aprender a meditar en la palabra, escoger un versículo, un libro, un libro tal vez, pero tal vez un capítulo, 2, y aprender a meditar, ver en cómo puedo aplicar este versículo, esta palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mí personalmente? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? Algo también importante es memorizar la palabra. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de memorizarla, la podemos usar en momentos críticos de nuestra vida. Vemos cómo esa palabra se vuelve vida en nuestros días. Amén. Lo siguiente que no debe faltar para un discípulo de Dios es congregarse. ¿Qué es lo siguiente? Congregarse. De hecho, Elian hablaba un poco de esto la semana pasada. Dice Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejen de congregarse como acostumbran a hacer algunos, sino que anímense unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Qué interesante es. De verdad, eso se me reveló. Yo solía conocer esta palabra, pero no sabía que este versículo hablaba de aquel día. Y esto me lleva a pensar que aquellas vírgenes insensatas no se congregaban, porque no estaban preparadas para la venida del Rey. El congregarnos nos permite estar preparados para la venida de Jesús. El congregar nos permite estar animados. Ustedes no saben cuántas veces he estado bajo, he querido dejar todo, y de pronto vengo y hablo con Jamie, con David, con Brian, con La Paz, y ya, se fue. Porque por ahí veo sus situaciones, veo su ánimo. El congregarse te permite relacionarte con otras personas que te permiten estar motivados, te desafían.
Lo que les comentaba ahora de Brian, me desafió. Dije, yo tengo que llegar a ese nivel. Tengo que llegar a meditar todo el tiempo. De hecho, si uno anda con Brian, uno sabe que el hombre, cualquier momentico que le toca esperar, saca su celular y no suele abrir Facebook o Instagram. ¿Qué suele abrir? La palabra. El hombre se deleita en la palabra. El congregarte te permite poder estar relacionándote con personas que tienen luchas y que encontraron soluciones a esas luchas que te pueden ayudar a ti en las tuyas. Y congregarte y relacionarte con otras personas que tienen tu misma fe te van a mantener motivado para el tiempo que viene. Dice en Mateo 18:20, dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan a mi Padre que está en los cielos, lo hará. Pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Cuando estamos orando, cuando nos congregamos, permitimos que Dios venga a sanar cosas, venga a fortalecernos en nuestra relación. Cuando permitimos congregarnos, permitimos que Dios descienda, y cuando Dios desciende hay libertad, hay vida, hay paz, hay restauración. Dice también la palabra de que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra con respecto a una cosa, nuestro Padre Celestial lo hará. El congregarse permite que la gloria de Dios descienda y todas nuestras necesidades sean suplidas. Amén. Dice Eclesiastés 4, del 9 al 11, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. El congregarte te permite que estés con alguien que pueda levantarte. Es importante tener claro esto. El congregarse no es un favor que le haces al pastor, no es un favor que le haces a la iglesia, es una necesidad de tu corazón. Amén. Y por último, es un tema un poquito corto, pensé que iba a ser un poco más largo. Un verdadero discípulo no vuelve atrás. Un verdadero discípulo no vuelve atrás. Amén. He escuchado una historia muy interesante de una canción que seguramente muchos de nosotros hemos cantado. Es una historia de un hombre de un pequeño pueblo en la India. Este hombre tomó la decisión de seguir a Cristo. Cuando todo el pueblo se dio cuenta de que este hombre se había entregado a Jesús, formaron una turba impresionante. Lo apresaron a él y a su familia y lo llevaron a la plaza del pueblo. En aquella plaza, el líder de este pueblo fue muy claro con este hombre y le dijo: niega tu fe o matamos a tus hijos. Este hombre, sin saber qué decir, solo pudo recordar una canción que escribió el día que conoció a Jesús. La canción dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Delante mí
el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Me hallaron un poquito la prédica, pero bueno. Termino de contar la historia. Luego de que este hombre cantó esta canción, le dijeron: tus hijos mueren, y murieron tristemente. Después le apuntaron a su esposa. Le dijeron: niega a Jesús, tienes otra oportunidad. Y este hombre volvió a cantar esa canción. La segunda estrofa dice: aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Luego le apuntaron a él, y ahí fue donde cantó ese coro tan hermoso, que dice que la cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. Una de las cosas que como discípulos tenemos que hacer es dejar el mundo atrás. Es muy común ver cristianos que a veces se dan un break de ser cristianos. Es como si como si nos quitáramos el saco de cristianos porque Dios me perdona. A veces hay cristianos que van y hacen y es que el pecado es rico. No. Los verdaderos discípulos no volvemos atrás. Tomamos nuestra cruz y vamos para adelante. Amén. Yo creo que ahí donde tú estás podamos levantarnos. Fue un mensaje cortico. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Y vamos a orar, de pedirle al Señor perdón si en algún momento le hemos fallado. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque tal vez en algún punto de nuestra vida no hemos sido verdaderos discípulos tuyos. Te pedimos perdón, Señor, porque tal vez en algún momento hemos dejado la oración, hemos dejado la lectura de la palabra, nos hemos dejado de congregar, creyendo de que con eso estamos mejor, siendo orgullosos, rebeldes, Señor. Perdona, Padre Celestial, si no te hemos puesto en el primer lugar de nuestra vida. Perdónanos, Espíritu Santo, si en algún momento no hemos cumplido con cada uno de los mandatos que nos has dado. Perdónanos, Señor, si nos hemos acostumbrado a tu presencia, si hemos dado por sentado nuestra salvación sin creer, Padre Celestial, que tú estás primero. Perdónanos, Señor, si no te hemos dado el primer lugar, el lugar que te mereces. Nadie ha hecho lo que tú has hecho. Tú diste tu vida por tus amigos, para darnos salvación, para darnos vida, para darnos restauración. Hoy te pido perdón, Espíritu de Dios, porque tal vez no hemos sido verdaderos discípulos tuyos. No hemos seguido tus mandamientos y tus mandatos. Perdónanos, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, toma control de nuestra vida. Llévanos, Padre Celestial, a ser las personas que tú quieres que seamos. Transfórmanos, Señor. Llévanos a ser y a vivir consagrados a ti. Espíritu Santo, toca cada una de las vidas de los que están en este lugar.
Llénalos de tu presencia, de tu amor. Dales ese deleite, Señor, para conocerte, para amarte, para ser vivificados por ti, Señor. Revélate de manera especial en cada uno de sus corazones, de sus vidas, Señor. Muéstrate como tú eres, como ese Dios hermoso, salvador, protector. Hoy bendice la vida de todos los que estamos en este lugar, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, clamo, Señor, porque tu presencia toque. Y como dice esta canción, Señor, Padre Celestial, podamos seguir a Cristo y podamos dejar el mundo atrás, Padre Celestial. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo yo sigo a Cristo, aunque me dejen, yo sigo a Cristo, aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Está ante mí, el mundo atrás de tú. La cruz está ante mí, y el mundo atrás de tú. La cruz está ante mí, el mundo atrás de tú. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, no volvemos atrás. No volvemos atrás, decidimos tomar nuestra cruz. Decidimos tomar nuestra cruz, Señor, y seguirte, Señor. Decidimos entregar todo lo que somos. Decidimos entregar todo nuestro ser solamente a ti, Señor. Hoy ven y vivifica nuestro espíritu. Ven y reverdecer nuestro ser, Espíritu Santo. Danos de esa agua, Señor, que salte para vida eterna. Danos de esa agua de vida, Señor, que viene a ser y a renovar, Señor, todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Gracias, Señor.